Buenos días, tardes o noches, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con el abordaje del tema de métodos de localización de instalaciones industriales o localización de plantas. En particular, vamos a continuar con el tema de métodos cuantitativos para desarrollar esta actividad. Hoy vamos a ver un método conocido con el nombre de centro de gravedad. El centro de gravedad es un método muy utilizado cuando yo tengo conocimiento de la posición o del posicionamiento de todos o la gran mayoría de mis stakeholders, es decir, o de mis clientes o de mis proveedores o de aquellas organizaciones de interés para tomar mi decisión. Este método se utiliza para ubicación de warehousings o para localización de almacenes o centros de acopio. Y el posicionamiento viene dado en coordenadas que pueden ser latitud y longitud, o pueden ser coordenadas sobre un mapa o un plano, o pueden ser coordenadas cartesianas. Este método tiene algunos pros y otros contras. A su favor tiene que es un método supremamente sencillo, es un método bastante fácil. Como contra tiene que la coordenada resultante o las coordenadas resultantes, que serían las coordenadas del emplazamiento, no necesariamente van a caer en un punto factible. Es decir, puede que las coordenadas resultantes, una vez las llevo yo a terreno, queden en medio de un lago o en medio de una selva o en medio de una ciudad donde un plan de ordenamiento territorial me impide que yo haga la instalación o el montaje de ese tipo de planta o ese tipo de almacén. Ese es, digamos, como el aspecto negativo que tiene este método. Pero a través de diferentes herramientas se puede planear la movilización a coordenadas que sí me lo permitan. Herramientas que ustedes, dentro del trabajo que van a desarrollar, les recomiendo investigar. ¿Cómo funciona este método? Lo vamos a ver a través de un ejemplo, el cual previamente ya he un poco avanzado en Excel. Vamos a abordarlo entonces con el ejemplo. Veamos. Centro de gravedad. El centro de gravedad para el posicionamiento o la determinación de las coordenadas del posicionamiento de nuestro almacén o nuestro centro de acopio, de nuestro warehousing, va a utilizar la siguiente fórmula. Las coordenadas en X van a estar dadas por la suma producto desde igual 1 hasta n de las distancias recorridas sobre el eje X por el volumen movilizado sobre el total del volumen, que no es más que la sumatoria desde igual 1 hasta n del volumen movilizado por cada uno de nuestros stakeholders o proveedores. De manera análoga, las coordenadas en Y de nuestro posicionamiento deseado van a ser la suma producto de las distancias recorridas en el eje Y por el volumen movilizado sobre el volumen total a movilizar. Estas van a ser las coordenadas óptimas. Les recuerdo algo que se los mencionaba al principio. Uno de los aspectos negativos que tiene este método es que estas coordenadas no necesariamente, al momento de llevarlas al terreno, van a caer en una posición óptima o factible, mejor para este emplazamiento industrial. Una vez determinada, una vez mostrada la fórmula, lo siguiente que hacemos es irnos al ejemplo. Supongamos que hemos identificado un conjunto de stakeholders que van desde la A hasta la F. Cada uno de estos stakeholders tiene un posicionamiento previamente determinado, tanto en coordenadas en X como en coordenadas en Y. Y un volumen que se moviliza desde o hacia ella.
Por ejemplo, nuestro colaborador o stakeholder A se encuentra posicionado en X sobre la coordenada 4, en Y sobre la coordenada 2, y el volumen que se mueve desde o hacia ella es de 5.000 unidades. Y así sucesivamente hasta F, el cual tiene un posicionamiento de 10 en X, 3 en Y, y el volumen movilizado desde o hacia ella es de 1.500 unidades. La suma total de estos volúmenes es de 32.960 unidades. Lo primero que hacemos entonces es determinar la suma producto del numerador para X. Acuérdense que esta suma producto no es más que el producto de la coordenada por el volumen. Es decir, que esto va a ser igual a la coordenada en X por el volumen movilizado sobre esa coordenada. Y esto lo hacemos para cada uno de nuestros stakeholders. De manera análoga, hacemos el ejercicio para la carga movilizada sobre el eje Y, el cual no es más que la coordenada en Y por el volumen movilizado. Nuevamente, lo hacemos extensivo para todos nuestros stakeholders. Por último, generamos la suma, la resultante de esta suma producto. Es decir, esto va a ser igual a la suma de los elementos que acabamos de determinar. Lo cual nos da 201.180 para el caso de X y para el caso de Y, de igual manera a la suma para F. Una vez hecho eso, ya yo había previamente programado un par de celdas para que nos hicieran la operación matemática del cociente o la razón entre la suma producto de X sobre el volumen total a transportar y la suma producto en Y sobre el volumen total a transportar. Y esto nos genera como coordenadas óptimas en X 6.1 y en Y 4.3. Perdón, 4.7. Esas serían las coordenadas en el posicionamiento de nuestro warehousing o nuestro almacén. Veamos cómo se comportaría esto haciendo el ejercicio de la ubicación gráfica de cada uno de estos elementos. Entonces, supongamos que en nuestro plano cartesiano vamos a hacer la ubicación de cada uno de nuestros stakeholders. Y empecemos con el stakeholder A. Acordémonos, las coordenadas de ella eran 4 en X, 2 en Y. Este va a ser nuestro punto A. Las coordenadas del punto B, acordemos, eran 3 en X y 1 en Y. Y este punto va a ser nuestro punto B. Las coordenadas de nuestro punto C eran 5 y 9. 5 en X y 9 en Y.
Este va a ser nuestro punto C. Nuestro punto D, 6 y 5. 6 en X, 5 en Y. 6 en X, 5 en Y. Este va a ser nuestro punto D. El punto E, 9 en X, 3 en Y. Este sería nuestro punto E. Y nuestro punto F, que tendría como coordenadas 10 en X y 3 en Y. Este sería nuestro punto F. En un plano, ese sería el posicionamiento de nuestro stakeholder. Acordémonos que las coordenadas en X y en Y para nuestra planta, coordenadas en X y las coordenadas en Y para nuestra planta, acordémonos que fueron 6.1 y 4.7 respectivamente. Es decir, 6,1 y 4.7. Las ubicamos en nuestro plano. 6.1, supongamos que queda aquí, y 4.7, supongamos que queda aquí. Este punto que vemos aquí sería el emplazamiento ideal. Nuestro punto óptimo para el emplazamiento. Como ustedes observan, nuestro método solamente tiene como base el posicionamiento, las coordenadas. Y aquí es donde ustedes pueden observar que nuestro punto óptimo puede tener un inconveniente, y es que el punto 6,1 en X, 4.7 en Y, sea un lugar en el cual no sea factible hacer el montaje de nuestra planta o de nuestro almacén. Ese sería el inconveniente de este método. ¿Claro? Bueno, muchachos. Nuevamente entonces quiero agradecer que hayan tenido el tiempo para ver este video. Mi sugerencia es: estudien un poco más sobre esta temática en la bibliografía recomendada. En internet hay muchísimo material para que ustedes profundicen sobre esto. Y de igual manera, les sugiero investiguen qué ocurre cuando las distancias que se están tomando desde los puntos en X o en Y no se están tomando de manera horizontal o vertical, sino cuando la distancia es tomada de manera diagonal. Por favor, investiguen un poco sobre esto y profundicen. Me ha encantado haber trabajado con ustedes el día de hoy, así haya sido de esta manera, de forma virtual. Esperamos que para los próximos videos nos sigan acompañando. Les deseo lo mejor y por favor no olviden estudiar y profundizar en estas temáticas.